En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos aquí con el hermano Pablo, que está detrás de las cámaras, pero bueno. Y entonces estamos en un aspecto que nos habían pedido mucho en los comentarios, que podría ayudar bastante para todo el mundo, para todos nosotros, para ustedes, para mí, para todos, que es un punto muy importante, inclusive en este caminar que estamos haciendo sobre la Cuaresma, que es sobre todo el punto axiológico que toca muchos de los pecados que en la vida sobrenatural, que es la humildad. Incluso varios comentarios dijeron, ¿por qué no hacemos una cosa sobre la humildad? Explicar algunos puntos importantes sobre la humildad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una especie de resumen de un retiro espiritual muy bonito que es sobre la humildad, un retiro que además es muy profundo, que puede llegar incluso a durar varias semanas, en el cual los santos se enfocan sobre algo terrible que pasa hoy en día, que las personas justamente son el mundo, lo que promueve hoy en día sobre todo, no es la humildad, sino el orgullo. El pasar por encima de los demás, el siempre yo ser superior a los demás, y es justo lo contrario de los fundamentos teológicos, además de la cercanía con el Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos una serie de puntos que podría ser interesante meditarlos y pensarlos para que entendamos que realmente que la humildad es algo que tenemos que ir depurando dentro de nuestra alma. El orgullo tenemos que sacarlo de nuestra alma. Y no es una cosa que se haga de un día para otro. Hay que entenderlo eso, es difícil. Porque tenemos nuestras actitudes, nuestra forma de ser, tampoco se trata de tener una falsa humildad, creo que lo veremos aquí. Entonces se trata de tener una serie de principios fundamentales que nos pueden ayudar por qué es tan importante la humildad, por qué es tan detestable el orgullo y las consecuencias nefastas que nos puede traer el orgullo y las maravillosas virtudes y elevación de alma que nos puede traer la humildad. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que ser humildes porque es un mandato divino. Nuestro Señor Jesucristo es humilde y Él fue además que sea humilde, es la humildad por excelencia. Entonces nosotros somos una especie de reflejo de Él en todas las virtudes, tal sería, pero sobre todo en la humildad, porque hay uno de los principios fundamentales que es la caridad y la persona no puede realmente entregarse a otra persona sin recibir nada a cambio si no entiende realmente lo que significa la humildad. Todas las personas, inclusive cuando cada uno de nosotros nos entregamos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, colegas, por lo que todos ustedes quieran, cualquier cosa, inclusive nos dedicamos a una causa, nosotros como sacerdotes nos entregamos, nos casamos con la iglesia, nos casamos con otros hermanos, estamos dispuestos a sacrificarnos en cualquier circunstancia. ¿Por qué es? Porque tenemos que ser humildes, porque no queremos recibir nada a cambio. Y eso es una verdadera humildad. La persona que está siempre recibiendo algo a cambio, que tiene un deseo siempre de recibir, aunque sea muy sutil y escondido, cuidado porque eso termina penetrando y al final no es una verdadera humildad, no es una verdadera caridad. Nadie es capaz de luchar y derramar sangre por nuestro Señor Jesucristo si no tiene una verdadera humildad. Los mártires derramaron su sangre, evidentemente por una gracia sobrenatural, pero sobre todo porque eran humildes, porque realmente querían entregar su vida, su alma a nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Entonces lo importante entender siempre es eso. Nosotros tenemos que ser humildes porque nuestro Señor Jesucristo es la humildad por excelencia y tenemos que ser un reflejo lo más cercano que podamos, evidentemente con todas nuestras imperfecciones. La humildad, vamos a definir lo que es importante tener, es la disposición interior que reconoce la propia limitación y dependencia de Dios. Es decir, ahí está el punto importante. Cada uno de nosotros pensamos que somos personas inteligentes, que somos capaces, que tenemos una actitud muy buena. Inclusive no hay que ser esa falsa humildad, no tenemos que engañarnos en que nos encontramos cómodos en muchas actitudes. O somos inteligentes, o sabemos trabajar bien, o somos buenos padres o buenas madres, o somos buenos amigos, nos quiere la gente. Eso no es malo, eso no es una cosa realmente que tenga una que decir, no, tengo que huir de ese tipo de cosas. No, no se trata de eso. Inclusive la humildad, hay grandes hombres que eran sumamente humildes. Pero sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que aún así, aunque tengamos todas esas maravillas, esas virtudes, todos esos dones, dependemos de Dios. Y esos dones se los tenemos que entregar a Dios. Una persona que es sumamente inteligente, que es muy capaz, que consigue estudiar, inclusive grandes teólogos, estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, o sea, San Agustín, o sea, eran personas que eran auténticos, eran brillantes en todo lo que ellos decían. Cualquier explicación que uno puede leer en los libros, uno se queda maravillado. Y aún así eran personas sumamente humildes porque sabían que les faltaba mucho para llegar a Dios y que además se consideran totalmente inútiles, pero no por una falsa humildad diciendo, ay, yo soy un inútil, pero luego escribo un libro maravilloso para demostrar a todo el mundo que soy una persona sumamente inteligente. No, porque realmente lo tenían y se lo creían profundamente dentro de su alma. Algo así tenemos que tener nosotros. Tenemos una capacidad, como estamos diciendo, para llevar empresas, para organizar, para llevar una buena familia, para, no sé, ser un buen amigo. Ese tipo de cosas son maravillosas. Siempre hay que entregárselas a Dios y decir, yo soy capaz de hacer eso porque tú
eres capaz y me has dado ese don. Y aquí te lo entrego. Y si yo hago algo maravilloso, algo bello, ya sea en cualquier ambiente de la vida, eso es una entrega a Dios. Si yo me lo apropio y digo, no, es porque yo soy, porque me he dado esos dones y porque yo realmente soy una persona que destaco de los demás, no soy como otras personas, ahí es cuando los problemas vienen. Y además recordemos uno de los problemas, uno de los puntos que vamos a ver aquí, que la persona cuando es orgullosa, cuando empieza a huir de la humildad, inclusive con esa falsa humildad, empieza a quedarse ciega, pero literalmente ciega. La persona no es capaz de ver, ni es capaz de ver a los demás, ni es capaz de verse a nuestro Señor Jesucristo, ni nada. Empieza a pensar, dice, yo soy una persona tan sobrenatural, tan especial, que finalmente yo me adoro a mí mismo. Es un poquito el hedonismo, ¿no? El narcisismo. La persona se enamora de sí mismo y solo piensa en sí mismo, inclusive aparentemente siendo humilde. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces entregar siempre. Ver primero ver nuestras limitaciones y sobre todo nuestra dependencia a Dios y entregárselo a Él. En todos los logros, en todas las metas que consigamos, en todos los éxitos de nuestra vida, familiares, profesionales, espirituales, en todos, siempre entregárselos a Dios. Yo he conseguido esto porque tú me lo has dado y aquí te lo entrego porque es. Y si me lo quitas, depende de ti, no depende de mí. Eso es verdadera humildad. El resto, pues es vanagloria y muchas veces una falsa humildad. Una de las cosas muy bonitas es que muchas personas tienen barreras con Dios. Yo no soy capaz de rezar bien, yo no soy capaz de hablar con Dios, de tener una especie de diálogo sobrenatural con Dios. Y muchas veces las personas se dan cuenta que eso se da, desgraciadamente, porque la persona no es humilde. Hay uno de los puntos interesantes y muy bonitos. La persona que vislumbra a Dios realmente es porque es humilde, porque sabe su dependencia, lo que estamos hablando antes. Si la persona entrega todo para Dios, se da cuenta de que dependemos de Él en todo momento. Y ahí con eso conseguimos rezar mucho mejor. ¿Cuántas personas me dicen, mira, yo cuando me siento el Santísimo, o delante de, no sé, en misa, o delante de alguna cuestión de poder rezar dentro de un oratorio, o delante de una imagen de Nuestra Señora, me aburro y me siento además como que no hay un diálogo, como yo me quedo mirando y diciendo, vale, una imagen muy bonita, pero no tengo ningún tipo. ¿Por qué? Porque muchas veces al ser una persona muy orgullosa o tenemos una especie de una tendencia al orgullo, no somos capaces de poder elevar nuestra alma para Dios. Y eso es muy importante entenderlo. Por eso muchas personas que no consiguen rezar bien tienen que indagar mucho en cómo está su orgullo. Porque si la persona no es humilde, nunca va a poder comunicarse bien con Dios, porque se piensa que es autosuficiente. En este mundo además vivimos de una manera, creo que todos nos damos cuenta, totalmente autosuficiente. Es el mundo de los selfies, en el cual yo me saco, yo me miro a mí mismo y yo no dependo de nadie. Yo siempre soy totalmente autónomo. Además siempre el famoso freedom, ¿no? Yo soy libre de cualquier cosa. Todo lo contrario. Todos somos dependientes, nos necesitamos mutuamente y sobre todo y por encima de todo necesitamos la ayuda de Dios. Si la persona no quiere hacer eso, ¿qué tipo de oración va a hacer? ¿Qué tipo de dependencia ante Dios va a tener? No se da cuenta y la persona considera que él es la persona autónoma, que tiene autosuficiencia. Y eso trae problemas nefastos para la oración, la meditación y sobre todo el deseo de elevar nuestra alma para Dios. Por eso es muy importante. Oración y orgullo están íntimamente relacionadas. Persona que no es humilde le va a costar muchísimo rezar. Y la persona cuando no reza no alimenta su alma. Y ahí vienen los problemas nefastos, en el cual la persona finalmente termina perdiendo la fe. Tarde, temprano, mejor o peor, pero finalmente termina perdiendo la fe. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese punto. Una de las cosas muy bonitas es que cuando la persona realmente es humilde, ¿de acuerdo? Y valora lo que es realmente la humildad, es la base para una verdadera grandeza espiritual. Es decir, es como si fuera el pedestal. Uno comienza a ser humilde, realmente pone todas sus humildades y pone todas sus deficiencias y coloca realmente toda su vida espiritual en Dios. Ahí es cuando damos el primer paso para poder mejorar en la vida espiritual, inclusive en la vida profesional, en la vida familiar, en todos nuestros proyectos de vida. Si la persona es humilde, comienza a mejorar. Otra de las cosas muy interesantes analizarlo. Las personas piensan, bueno, yo voy a ser una persona muy capaz, muy autosuficiente, me voy a preparar sumamente y con eso voy a tener una vida de éxito. Es al revés. Justamente nuestro Jesucristo nos está pidiendo, si tú te humillas, si tú reconoces que no eres nada y me pides ayuda, ahí es cuando yo te voy a ayudar. Si tú te consideras autosuficiente, si tú consideras que no necesitas ayuda de nadie y menos mi ayuda, la ayuda de Dios,
Bueno, tú estás solo, ahí estás solo ante el peligro y ahí vienen los problemas, porque nos damos cuenta de que somos muy limitados. No, pero yo soy una persona muy capaz, que siempre he tenido un éxito en todo lo que yo he hecho y que no necesito ayuda de nadie. Bueno, vamos a ver cuánto dura tu éxito, cuánto dura tus capacidades, tu iniciativa, todos tus propósitos. No va a durar mucho, porque siempre tenemos problemas y necesitamos ayuda. Por eso es la base de cualquier vida espiritual, no solamente para rezar, para fundamentarlo, es reconocer que necesitamos la ayuda, no solamente de los hombres y sobre todo de Dios. Por eso es muy bonito y muy importante. Cualquier emprendimiento, siempre, lo primero, pedir ayuda de Dios. Es muy bonito cuando se hace una iglesia, cuando se construye un edificio, cuando se inicia incluso unas oficinas, unas empresas católicas, algo que realmente tenga un fundamento en Dios. Lo primero que se hace es pedir una bendición, inclusive se celebra una misa. En el curso, en los colegios, antiguamente, lo primero que se hacía cuando empezábamos un año escolar, algo profesional, en el cual tenemos que estudiar y sabemos que es duro y es una cosa maravillosa, bueno, lo primero que se hace es se celebra una misa, porque pedimos la ayuda de Dios. O sea, ¿qué va a entrar en nuestra cabeza, en nuestro coco? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Pero si pedimos la ayuda de Dios, saldrán grandes inteligencias, cráneos, personas brillantes, sumamente preparados, porque estamos pidiendo la ayuda de Dios. Por eso en todo momento, siempre hay que pedir la ayuda de Dios. Es muy bonito cuando se comienza un cónclave, ¿no? La elección de un papa, o cuando hay grandes momentos de la Iglesia, fundamentales, esenciales, la elección de un obispo, se reza el Veni Creator, se reza las letanías del Espíritu Santo, o sea, se pide la ayuda divina, porque esas votaciones humanas en el cual se elige a uno, se elige a otro, o informes, o qué será, o qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer, vale, son necesarias, tal sería que son cuestiones necesarias y logísticas dentro de la humanidad, pero por encima de todo tenemos que pedir la ayuda de Dios, y ahí de repente es cuando se dan los grandes milagros. Y estamos hablando de personas que son brillantes, que son inteligentísimas, sumamente preparadas, sumamente capaces. Pedimos la ayuda de Dios, es la base para un crecimiento espiritual impresionante y para las grandes empresas. No pedimos la ayuda de Dios, e inclusive muchas veces uno dice, bueno, yo pedí la ayuda de Dios, soy humilde, quiero hacer las cosas como Dios me manda, pero aún así esta empresa me ha salido mal, no ha funcionado bien. Bueno, entrégaselo a Dios, porque cualquier proyecto de vida muchas veces o Dios no lo quería, o de repente no lo enfocamos bien, o de repente las circunstancias no se dieron. Bueno, pase lo que pase, lo entregamos a Dios, tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, muy bonito, interesante y además analizarlo en la vida que tenemos en el día a día, en todas las circunstancias, en todos los días, inclusive en los trabajos más cotidianos, siempre pedir la humildad y ofrecérselo a Dios. Eso es una de las manifestaciones más bonitas que existe de humildad. Muy bonito cuando las personas comienzan a trabajar los trabajos del día a día, van al trabajo, se levantan por la mañana y empiezan un día, inclusive a veces muy cansativo, agotador, porque están llenos de cosas y de actividades, algo necesario, tal sería, muchas veces hay que hacerlo. Eso, lo primero que tenemos que pedirle es que sea fundamentado en Dios. Por eso pedir ayuda a Dios en todos los trabajos, aunque sean cotidianos, amas de casa, que lo primero que hacen cuando llegan a una casa y tienen que limpiarla o tienen que hacer, no sé, lavar la ropa o cualquier cosa, lo primero, una oración y esto te lo ofrezco. Eso es una base para un crecimiento espiritual maravilloso. Eso es ser realmente humilde. Sale bien, sale mal, lo haré mejor o lo haré peor, eso siempre está en manos de Dios. Las cosas más bonitas, incluso los santos, los doctores de la Iglesia, dejan claro que la humildad es la considerada como la puerta de entrada a la gracia divina y el crecimiento espiritual. La persona que no es humilde, es decir, muchas veces no recibe gracias, otro de los aspectos más bonitos. Persona que es orgullosa, persona que tiene una falsa humildad, no va a recibir tanto el potencial que él podría tener. Gracias especiales sobrenaturales que Dios nos tiene reservadas, que es muy bonito siempre entender, incluso habría todo un proceso muy bonito entenderlo en la teología, de cómo son dadas las gracias a las personas. No depende de que la persona esté, esté preparada para una gracia o no esté preparada por una gracia, o que de repente yo haya estudiado mucho, o que yo ya me haya preparado, o que yo haya rezado mucho. No, la gracia es un don gratuito de Dios. Y depende de muchas circunstancias, y sobre todo depende de Dios, no depende de nosotros. A veces Dios espera muchísimos años o toda una vida para derramar una gracia sobre una persona. Pero lo que es importantísimo es que si yo soy orgulloso, esas gracias quedan como una especie de tapón. Por así decirlo, Dios tiene una serie de gracias reservadas para mí. Y dice, bueno, gracias de conversión, gracias de, aumento en mi vida espiritual, de oración. Si yo no soy humilde, es como si yo pusiera una especie de barrera, como diciendo, bueno, esas gracias, por más que están reservadas y Dios las quiere dar en ese determinado momento, no van a entrar porque yo tengo un tapón. Y eso es muy importante entenderlo. ¿Se acuerdan? Incluso nuestra Santa Catalina Labouré, siempre lo hemos dicho, nos sabe las gracias. Ella tenía gracias derramadas que quería derramar sobre los hombres. Pero los hombres, por no pedirlas, esas gracias muchas veces no eran derramadas. Y ese no pedirlo es una consecuencia clarísima del orgullo.
yo necesito de tu ayuda, yo soy autosuficiente, ¿para qué voy a necesitar una gracia de Dios? Bueno, Dios no te va a dar unas gracias. Y cuando las gracias no se derraman y no se dan, ahí comienzan los desastres espirituales, desastres humanos. Las personas empiezan a estar deprimidas, empiezan a tener problemas. ¿Por qué? Porque no están unidos a Dios. Es muy importante entenderlo eso, no solamente en todas las cosas que estamos haciendo y todo lo que estamos diciendo, sino que además, si nosotros no somos humildes, aquellas gracias que estaban reservadas para nosotros porque Dios quería derramarlas, nunca nos van a ser dadas. Entonces, muchísimo cuidado con eso, porque uno pide, no, yo pido tal cosa o pido tal salud. Eres humilde, Dios te quiere dar una cosa y tú no eres humilde, no va a entrar. Esa gracia, por así decirlo, ese azúcar divino, por así decirlo, que entra de lo alto, nunca va a llegar a nosotros si no somos humildes. Una de las cosas también, evidentemente, y fundamentales es la práctica de la humildad, ¿no? Y es reconocer nuestros errores y nuestros pecados. Por eso siempre hablamos, y es tan bonito, la confesión frecuente es, obviamente, reconocer nuestros pecados y darnos cuenta de que tenemos que corregir muchas cosas en nuestra vida y que cometemos muchas más faltas de las que nosotros pensamos que cometemos. Entonces es muy importante entender eso, porque la persona que nunca tiene cercanía con la confesión, ¿qué tipo de humildad tiene? La persona piensa que, mira, yo la verdad pues no cometo ningún pecado. Inclusive pasa mucho, no se asusten, yo le digo como a nivel sacerdotal. Muchas personas que llegan y dicen, pues mira, no sé de qué confesarme. ¿Qué tipo de examen de conciencia has hecho? ¿Qué tipo de pensamiento sobre ti tienes? ¿Qué idea sobre ti tienes? ¿Tienes una idea realmente sobrenatural? ¿Realmente una persona que necesita ayuda? ¿Que realmente comete muchas faltas a lo largo de su vida, de su día a día? ¿O tú realmente una persona que va por el mundo y dice, yo no cometo ningún tipo de faltas? Por lo tanto, cuando llega la confesión, cuando tienes que reconocer tus pecados, pues no sabes ni de qué hablar. Por favor, no significa que la persona dice, bueno, yo gracias a Dios no mato a nadie, no soy una persona que haga daño a nadie. Maravilloso, que no lo hagas. Pero aún así, si nuestra conciencia no nos acusa que nosotros tenemos faltas y tenemos errores, ¿qué tipo de humildad tendremos? Entonces es muy interesante entender eso porque realmente si no reconocemos nuestros errores y no pedimos perdón a Dios y a los hombres, es muy difícil practicar la humildad. Esa famosa palabra que ha desaparecido de la faz de la tierra, perdón. Ustedes se han dado cuenta que prácticamente incluso en el vocabulario hay muchos estudios lingüísticos muy bonitos en el cual dicen cuántas veces se dicen palabras afirmativas o negativas o problemas. Y hoy en día, en las últimas décadas, el número de pensamientos negativos, el número de palabras que siempre es no hagas, no puedes, no sé cuánto, ha aumentado de una manera, digamos, sumamente agresiva. Y las palabras positivas cada día disminuyen más, inclusive de educación. Gracias, muy amable, tal. Y una palabra que es prácticamente inexistente es la palabra perdón. Perdón, me confundí, fue un error, perdóname, fue culpa mía. ¿Alguien ha visto decir esa palabra? Inclusive cuando uno ve, no sé, en la política, en la cultura, no sé, en los medios de comunicación, alguien decir perdón, vamos, es que es para darle un premio. Cuando alguien lo dice, Dios mío, ha dicho la palabra perdón, existe la palabra perdón, claro que existe. Y tenemos que aplicarla muchas veces. ¿Cuántas veces? Dice, no, pero si yo pido perdón, me van a caer encima y además va a ser un desastre porque vamos a tener un montón de problemas. Es que de eso se trata, que tú reconozcas tus errores, que reconozcas que eres un ser falible y que de repente alguien te pueda corregir. No solamente Dios, los hombres también. Alguien dice, bueno, entonces si alguien me corrige, yo voy a quedar como una especie de humillado, entonces me va a humillar y me va a destrozar. Bueno, te hará algo de bien, porque si tú realmente no te consideras una persona sobrenatural, pues te das cuenta de que necesitas ser corregido. Por eso es muy importante entender eso. Inclusive les animo para que analicen su vocabulario. ¿Cuántas veces decimos perdón a lo largo de un mes, de 15 días, de una semana, de un día? ¿Lo pedimos, no lo pedimos? ¿Somos capaces de ser amables con una persona y no solamente palabras positivas o negativas, sino decir, reconocernos sus pedos? Perdón, me confundí, es totalmente raro, tienes toda la razón. Eso es una palabra inexistente. Pensemos profundamente cómo hacemos eso porque es algo muy importante y además el vocabulario denota qué tenemos dentro de nuestra alma. Una persona que jamás pide perdón, cuidado porque realmente no es una humilde. Una persona que pide una especie de expresión o un perdón, pero por lo bajito, es decir, como diciendo, bueno, tiene que reconocer que se ha confundido, pero realmente no quiere reconocerlo. Lo está diciendo, pero no lo está diciendo, pero sí, ¿qué tipo de humildad tiene? Y recordemos las consecuencias nefastas. La persona con eso no recibe gracias, con eso además tiene una especie de ceguera espiritual, con eso no consigue llevar ningún proyecto adelante. Es no sé, una especie de esencia fundamental de la vida espiritual. Persona orgullosa va a tener muchos problemas en todos los aspectos de la vida espiritual. Entonces tenemos que luchar mucho contra eso y sobre todo en el vocabulario. Una de las cosas bonitas es que cuando realmente la persona es humilde nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, incluso cuando no atendamos a sus designios. Es algo muy bonito que inclusive los santos siempre dejan muy claro. ¿Cuáles son los designios divinos? Dios tiene un camino trazado para mí.
Pero a veces esos designios, esos caminos que Dios nos marca, no son primero los que nosotros pensamos y después no son hollywoodianos, todo de color de rosas, maravillosos, no va a tener ningún problema, voy a tener una familia muy linda y todo muy bonito y no sé, no va a tener ningún tipo de problemas. No, Dios a veces tiene designios que son terribles, inclusive de sufrimientos. Todos nosotros, inclusive nosotros como padres, cuando visitamos personas enfermas que llevan no una o dos, sino décadas en una cama, postrados, y uno pensaría, bueno, ¿cuáles son los designios divinos ante mí? Porque de repente fue una enfermedad, no es porque haya hecho o cometido ninguna falta, de repente Dios le dijo, bueno, a ti, realmente tu designio divino va a ser realmente que tengas que sufrir por los pecadores, por las almas, por lo que Dios quiera, en una cama y tienes que aceptar ese sufrimiento. Una persona que no es humilde se desespera. Obviamente no estoy diciendo que sea una cosa maravillosa, ¿no? Evidentemente cualquier enfermedad es muy dura y para todos nosotros lo sería. Pero la persona que no es humilde, cualquier problema que tiene en cualquier aspecto de su vida, no es capaz de entender que tiene un designio divino. Y ese designio divino tenemos que saber aceptarlo. A veces hacemos empresas y cosas que salen mal, nos salen mal y nos ponemos furiosos y empezamos a echar la culpa a otras personas, cuando de repente no hemos analizado que de repente Dios no quería ese designio. Entonces, aceptar la voluntad divina y saberlo es fundamental y nadie va a hacerlo si no es humilde. Persona que es orgullosa, cualquier cosa que le sale mal, inclusive una enfermedad o cualquier fracaso empresarial, no sé, logístico, de cualquier circunstancia, o le echa la culpa a otra persona o le echa la culpa a Dios. Y a veces con una especie de revolta enorme. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han perdido un hijo, han perdido un familiar, no sé, y tenían una vida brillante y después de eso tienen una especie de odio contra Dios, pero profundo? Nunca más frecuentan los sacramentos, no va más a la iglesia, porque Dios es el culpable, porque yo no he aceptado los designios divinos. Pues bueno, cada uno de nosotros. No se trata de tener que sufrir por sufrir, no. Dios nos mandará los sufrimientos cuando hagamos. Tenemos que luchar y mejorar, tal sería. No se trata de lo contrario. Pero estar muy atentos a los designios divinos. No somos capaces de entenderlos. Vienen problemas, vienen alegrías y tampoco sabemos que son designios divinos. ¿Cómo los aceptamos? Una persona que es orgullosa nunca los va a aceptar bien. Una persona que es humilde, con tranquilidad, con serenidad, eso es necesario. Les insisto que a mí me toca mucho en los hospitales cuando veo personas que aceptan esos designios divinos, sobre todo cuando son enfermedades. Me ha tocado varios casos de enfermedades terminales, y enfermedades terminales de personas que tenían una vida, no sé, un futuro brillante, o sea, gente joven, que estaba preparado, incluso con mucho dinero y tenían, no sé, todo un futuro de vida muy bien preparado y viajaban de aquí para allá, tal. Y de repente les toca enfermedades terminales, en el cual los médicos le dicen, lo siento, pero mira, no tenemos nada más que hacer. Tienes 2 meses de vida, 3 meses de vida, incluso a veces menos. La persona, cuando llega ese momento, si la persona fuera humilde, aceptaría ese designio. Bueno, Dios me ha dado la vida, me la va a quitar, porque Dios es un designio divino, no es culpa de nadie, es una cuestión que Dios es un designio sobrenatural que yo nunca entiendo, pero vamos, no toca a mí bueno entender eso, me toca aceptarlo. Si la persona es orgullosa, se pone desesperada, que me ha tocado muchos casos, la persona está pero totalmente desesperada, incluso se molesta con los médicos, se molesta con el hospital, pega gritos a todo el mundo, trata las patadas a todo el mundo porque está desesperado, porque se está muriendo y no entiende eso. Una persona que es humilde acepta los designios y bueno, Dios me dio la vida, Dios me la quitó, estamos en manos de Dios, se prepara para una buena muerte, ayuda, lo cual es algo muy importante. Una persona humilde se consigue preparar para una muerte. Evidentemente estamos hablando de que es un momento duro, no estamos hablando de una cosa fenomenal, ni divertidísima, ni estamos aquí todos tirando cohetes y de alegría, no. La muerte es un momento muy duro, pero por lo menos me preparo para eso. Una persona que es orgullosa nunca lo va a conseguir. Por lo tanto, volvemos a la parte que vemos al comienzo. La persona es ciega, no entiende los designios divinos y ahí vienen los problemas serios. Evidentemente, la humildad no solamente es para nosotros entender o los designios divinos o lo que nosotros estamos haciendo, sino también para aceptar y ver las virtudes de otras personas. Es por así decirlo, casi siempre estamos en un mundo en el cual tenemos que siempre destacar, ser más productivos, es una palabra que se utiliza constantemente. Yo tengo que destacar sobre los demás, tengo que ser más productivos. Y eso muchas veces destacar y ser productivos implica que yo tengo que aplastar al de al lado. Eso es algo medio matemático. Y cuando yo en trabajo tengo que sacar un mejor currículum porque con eso voy a ganar un mejor salario. Y cuando el otro le suben un salario o cuando el otro es más inteligente que yo, me pongo furioso e intento hacer lo posible o para hundirlo o para yo demostrar que soy más capaz que el otro y por lo tanto consigo superarlo. Lo contrario es que yo, cuando veo una persona que es superior a mí, me admiro, la elogio, incluso la pongo delante. Y eso es muy bonito, entender eso, que cuando yo me siento incapaz, veo personas que son realmente sumamente brillantes, que son especiales, incluso que tienen carisma.
un don que Dios les ha dado, que a mí no me lo ha dado, yo tengo que alegrarme y decirle, por Dios, esa persona es mucho más capacitada, esa persona puede ayudar mucho. A nivel profesional, a nivel técnico, ¿cuántas veces no llega una persona y de repente se da cuenta que llega otra persona que es mucho mejor preparada? En los trabajos hay unas peleas, pero vamos, pírricas, terribles, porque muchas veces llega una persona, un funcionario o alguien que es mucho más destacado que yo, y en vez de elogiarlo o pedirle ayuda o aprender de él y comentar con los amigos, oye, ¿has visto fulano de tal? Qué persona interesante, cómo es capaz, trabaja mucho más, es impresionante, da gusto que nuestra empresa, que no sé, que nuestro negocio, lo que os dé la gana, tenga, o sea, eso nos va a ayudar mucho y va a ser una cosa fenomenal. No, envidia y si lo puedo hundir, mejor. Tenemos que tener mucho cuidado porque los designios divinos implican que de repente hay personas muy superiores a nosotros. No estamos hablando a nivel de santidad, inclusive a nivel de santos, la Iglesia nunca gusta comparar de santos. Pero los santos cuando veían a otra persona que tenía mucha más virtud, se emocionaban, inclusive gustaban del otro, e inclusive el famoso, el Pange Lingua, cuando fue escrito, cómo rompían los otros, los entiende, y dejaban Santo Tomás de Aquino porque decían, mira, tú eres un santo, y ya has visto una cosa tan sublime que lo nuestro no tiene ni que aparecer. Lo contrario, ¿cuál es? Yo soy aquí el mejor y lo mío también vale y yo soy mucho más capaz que tú. Es lo contrario. Por eso hay que entender que tenemos que ver las maravillas de otras personas y entenderlas y amarlas. Y además ponerlas en práctica. Yo veo a una persona que es más capaz que yo para cualquier empresa, inclusive les insisto, problemas espirituales. Uno está en una parroquia, uno está en un frente apostólico y de repente llegan personas que tienen un don, que inclusive podrían enfocar la cosa de otra manera diferente a la que yo estoy viendo. Yo no la veo, no soy capaz, porque de repente tengo unas limitaciones humanas, pero veo que esa persona tiene una gracia, tiene un don divino. Realmente las cosas, no sé, hay una especie de chispa, una especie de carisma. ¿Yo qué tengo que hacer? Ser humilde y reconocer, por favor, tú vas a tomar cuenta ahora de esto, vas a ser encargado, vas a llevar este frente adelante y yo voy a desaparecer. O te voy a ayudar en la sombra, pero no estar delante. Eso es muy importante, porque si no con eso, personas capaces, brillantes, que pueden llevar empresas adelante, y empresas de todo tipo, humanas y espirituales, quedan totalmente destrozadas porque nosotros no hemos sido capaces de bajarnos y reconocer que hay personas mejores que nosotras. Es muy importante entender, amar y exaltar las virtudes de las demás personas. Y creo que nos damos cuenta que sobre todo, para terminar, digamos, para dejar así una especie de... Evidentemente, estos son una serie de puntos que hemos hecho para ayudar un poco, ¿vale? Estamos hablando de estos son varios, o sea, centenas de puntos, pero por lo menos de una manera principal para ayudarnos. Pero creo que nos damos cuenta que es una actitud de vida. Todo lo que nosotros queremos realmente amar a Dios y vivir en una especie de contemplación de Dios y entenderlo, tenemos que ser humildes. Y eso va a implicar que nuestra vida va a cambiar totalmente nuestra cosmología, nuestra forma de ver las cosas, de ver el mundo. Por eso la humildad es algo tan necesario. Porque cuando nosotros somos humildes, toda nuestra vida va a cambiar. A nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel espiritual, todo cambia. La persona que no es humilde empieza a tener muchísimos problemas y no entiende por qué y se pone peor. Y además es una especie de círculo vicioso. Implica muchos más problemas y empieza a traer, no sé, se empieza a tropezar mucho más de lo que estaba antes. Entonces es una especie de enfatizar, es una actitud fundamental de vivir en comunión con Dios. Yo quiero estar cerca de Dios, quiero acercarme a Él, quiero entender todas las sublimidades que Él tiene. Sé humilde y Él te va a entender las cosas humanas y las cosas divinas y vas a entender mucho más, vas a profundizar dentro de lo que sería, digamos, el designio, la inteligencia divina ante todas las cosas del mundo. ¿Cuántas veces incluso vemos estudios de teología que son impresionantemente, no sé, brillantes, muy bien hechos, o sea, que son realmente que profundizan mucho en diferentes aspectos de la teología, de la vida de la doctrina social de la Iglesia, de la teología de la creación, de cualquier aspecto, de cualquier moral, dogmática, en cualquier aspecto. Y uno se da cuenta de que si la persona es humilde, va a entender mucho mejor a Dios y va a profundizar mucho más profundamente en cuestiones que la persona no entendía. ¿Por qué? No, porque yo me preparé, fui muy estudioso. No, es una actitud de vida. Tú has dejado que Dios penetre y te va a hacer como una bombilla, va a hacer que tú ilumines mucho más. La persona que no es humilde, la persona siempre va a tener dependencia de sí, no va a conseguir profundizar tanto los designios divinos. Por lo tanto, creo que nos damos cuenta que con estos puntos nos puede ayudar. Obviamente, como decía antes, hay muchos más. Tenemos que fundar. La humildad no es una cosa que se consiga solucionar de un día para otro, no. Tenemos que luchar y además siempre, yo les aconsejo, siempre que la persona se confiese, lo primero, uno de los aspectos fundamentales es ver cómo está mi humildad. Entonces, hacer un examen de conciencia, decir, en aspectos como estos, soy humilde, no soy humilde, soy orgulloso, cómo me tratan los demás, qué tipo de palabras digas, qué tipo de signos divinos entiendo. Todo eso nos ayuda para ser realmente una persona realmente que quiere caminar con Dios y que tiene realmente verdadera caridad. Nadie da lo que no tiene. Pidamos a Dios para que nos dé esa verdadera humildad y sobre todo que profundicemos en ello para entender mucho más los designios de Dios. Bueno, sería esto, el hermano Pablo,
Bueno. Que dejen en los comentarios por favor. el punto que más les molesta. Por ejemplo, sí, de estos puntos hemos tocado 10 puntos, ¿vale? Pero si a alguno le toca algún punto en concreto y dice, por ejemplo, me gustaría que este punto se profundizara un poquito más porque cada vez es inmenso y además podemos dar muchos ejemplos prácticos. Hemos hecho una especie de resumen porque esto incluso se aplica en cuestiones muy concretas de la vida espiritual. Igual que estamos hablando del lenguaje, hay cosas muy importantes de el silencio, la unión, por ejemplo, inclusive de la humildad con la pureza. Son diferentes aspectos. Entonces, tranquilos, eso profundicen. Hemos hecho un pequeño resumen para tener una cierta idea. Si tienen interés en alguna cosa, tengan la menor duda. Les pedimos que en los comentarios dejen el punto que más les llama El punto o algún otro punto de repente que no está. Por ejemplo, hay veces que dicen, mira, hay un punto que me gustaría que tocases, que no lo has tocado, que punto de relación de la humildad, orgullo con tal virtud o con tal circunstancia o con tal problema que vemos en el mundo de, no tengan la menor duda, para eso lo podemos profundizar. Bueno, ¿algo más? Ah, sí. Eso aparece en el vídeo. Salve María, perdón lo desproligio y bueno, quitarles aquí al padre Jonás, pero prometemos ir mejorando. Que sería bueno también, bueno, primero agradecer al padre Jonás su presencia entre nosotros. Él parte ya la próxima semana, ¿no? Somos parte ya para sus nuevas misiones, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguramente de alguna forma lo traeremos de vuelta a este espacio de formación, ¿no? Que está haciendo mucho bien a las almas. Pero le decía al padre Jonás que vale la pena, los puntos que él nombró, si en los comentarios nos colocan cuál es el que más tocó su corazón, cuál es el que le llamó la atención o cuál le gustaría que se profundizara más. Así, a través de eso podemos seguir desarrollando este tema que, como decía San Agustín, ¿no? La humildad es la base de todo el edificio de la vida espiritual. Sin humildad no están las demás virtudes. Entonces es un tema muy importante para meditar y meditar y meditar. Y bueno, siempre recordarles de compartir, darle like, porque eso ayuda a que llegue a más personas y que podamos seguir evangelizando por estos medios, ¿vale? Así que vamos a terminar con la bendición del Padre Jonás. Y esperen también nuevas sorpresas, que estarán viniendo también otros conferencistas por aquí para seguir creciendo juntos en la fe y evangelizando. Les pedimos muchísimo que nos ayuden a poder llegar a más personas. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Salve María.